Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña directamente desde Buenos Aires, el doctor Fernando Buenabad Domínguez, gran amigo, integrante de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, doctor en filosofía, nadie es perfecto, ¿verdad? Nadie. Y director del Instituto McBride en la Universidad de Tannus, entre otras muchas cosas. Sí, de mis varias chambas que de tus varias chambas. Los domingos vendo quesadillas para Pero en Buenos Aires eso debe ser muy buen negocio. Un atractivo, sí. Sí. Para completar el sueldo. El problema son las salsas, me imagino. Sí, y también los quesos, porque el oaxaqueño no se consigue tan fácil. Quesillo oaxaqueño. Ese no es queso, es quesillo. Quesillo no se consigue. Para ser preciso. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Es al revés, exactamente. Gracias, Luis, por la confianza y la cordialidad. Tú eres un experto en cuestiones de comunicación, guerra semiótica, y en América Latina también. Has jugado un papel muy importante en la defensa de la revolución bolivariana en Venezuela, de la revolución cubana, del proceso boliviano, en fin. Hubo un momento en el que, en lo que fue la primera ola de los gobiernos progresistas ante la crisis de los partidos tradicionales, los medios de comunicación en distintos países se asumieron prácticamente como el organismo ideológico dirigente de la oposición. Y más que esos partidos, fueron los responsables de la lucha de ideas, del intentar desgastar a esos gobiernos. ¿Qué tanto ha cambiado eso con el paso de los años y con lo que se ha caracterizado como la segunda oleada de los gobiernos progresistas? Uy, pues para sintetizarlo te diría por lo menos dos líneas generales. Una es que la derecha empezó a presentar un declive en sus referentes, en sus líderes y liderazgos. Hoy, a estas alturas, no encuentras un referente que sea líder de opinión, que sea un estadista en el sentido que ellos entienden, ¿no? Al constructor de un modelo político, como lo han tenido en alguna época. Hoy por hoy me parece que hay un gran vacío en las derechas de América Latina y están desesperados por eso en general. Han recurrido a la invención de algunos sujetos que se han corrido incluso necesariamente de la extrema derecha y que han basado su relieve en un histrionismo conceptual y físico e incluso de discurso, como el caso de Milei en Argentina, como el caso del propio Macri que ahora muestra cierta vocación por llenar ese espacio de ser un poco un líder para la región en ese sentido, pero el saldo que yo veo es que en ese sentido ellos han sentido una merma fuerte, mientras han visto por otro lado esta segunda ola con algunos liderazgos que han cobrado protagonismo y que han cobrado un gran protagonismo entre otras cosas porque el contendiente está muy deprimido, ¿no? Entonces, y no es que sea tan sobresaliente la agudeza, la profundidad, ni siquiera digo la hondura política de lo que se llama hoy progresismo izquierda, en tanto que por otro lado no brilla nadie, ¿no? En cambio se han refugiado en una tarea que es estratégica y que me parece hay que ponerle mucha atención, y es que se adueñaron del poder judicial en casi toda la región y están operando ¿Se adueñaron o ya lo tenían? No, se han adueñado ahora, han profundizado pues el poder que tenían, pero de una manera todavía más desembosada y más absolutamente obscena, diría yo, ¿no? El caso de Argentina es escandaloso para poder decirte uno de referencia, donde los jueces de la Suprema Corte, que son 4, todos se han puesto a dedazo, limpio, y además todos son ex empleados del Grupo Clarín, así duro y llano como te lo digo. Y desde ahí, ellos saben que tarde o temprano las operaciones políticas que se convierten en tránsitos jurídicos, lawfare o guerra judicial, terminarán en su escritorio y desde ahí van a tratar de deshacer todo proyecto político que tenga ideas de cambio, ¿no? Pero nada de esto funcionaría sin la caja de resonancia mediática, que bien dijiste, cobró un papel protagónico como el partido mediático en América Latina. Si hay un plan Cóndor, ¿no? Si hay una operación Cóndor mediática en la región que tiene como objetivo bien claro
atacar todo aquello que suene organización popular de base. Ese es el objetivo número uno. Y después, todo aquello que represente su liderazgo, ¿no? Pues pongamos los nombres que quieras. Hoy quisiera poner el de Cristina Fernández, que además de ser victimada por todo este ataque de guerra judicial permanentemente, ahora empieza a expresarse en un corrimiento de líneas muy, muy peligroso, incluso con el atentado a su vida que no uso yo casi nunca la palabra milagro, pero cada vez que pienso en esto digo, ¿cómo rayos operó una cosa que le salvó la vida, ¿no? Entonces, para sintetizarte, sí que creo que hay una fase de profundización de las acciones del Poder Judicial en la región que marca una diferencia. Sí que creo que la caja de resonancia ha afinado sus sistemas de coordinación en la velocidad del ataque y en la ubicuidad del ataque, y que sí que creo que vamos a ver la peor parte de todo esto en los próximos meses, ¿no?, en América Latina. Fernando, la derecha, dices, no tiene figuras políticas ni mediáticas. Tú dirías, Vargas Llosa ya no tiene peso en la región como intelectual, o una figura como Enrique Krause, el mexicano, no existen ya como referencia. No como referencia, incluso porque se han vuelto campeones de los discursos fallidos, ¿no? Los pronósticos de Vargas Llosa en casi todos los escenarios han sido, pues, incluso decepcionantes para sus propios amigos y seguidores. Yo no quiero ser así, tirar ofensas así gratuitamente, pero porque creo que más bien valdría debatir con ellos a fondo y al hueso sus modelos teóricos y sus marcos filosóficos. Pero es verdad que en la práctica de ellos, los síntomas que acusa su discurso no son más que de debilidad y de decrepitud, en el sentido de, pues, ¿a quién convence hoy por hoy? Ni a Macri, ¿no? Lo usan como un señor que lo sientan por ahí porque tiene una figura, a Vargas Llosa, digo, ¿no? Pero no veo en ningún escenario lo que en otro momento tuvo de peso, ¿no? Sin embargo, conservan su fortaleza mediática y, por el contrario, ni la izquierda ni los progresismos han sido capaces de crear en América Latina una red de medios de comunicación alternativa. Pues es quizá nuestra más grande debilidad, ¿no? Dilo en voz alta, por favor. Repítelo, a ver, sí, hasta que nos escuchen. Te la voy a explicar así bien rápido en 3 líneas. Yo afirmo y sigo sosteniendo que es una de nuestras más grandes debilidades. Ahora, pero dicho así es nada. Me puse a estudiar en el Instituto McBride. Me puse a estudiar los más o menos 130 partidos políticos y movimientos sociales que hay en América Latina, con un programa de principios, declaraciones de planes, objetivos, lo que se llaman programa político. Hemos revisado con la mayor detalle posible en búsqueda de la palabra comunicación, y tengo que decirte muy en síntesis que en el 85 y quizá 90% de esos documentos el problema de la comunicación no aparece como agenda política de urgencia para la región, siendo que por ahí es por donde más le han pegado a los partidos y a todo el mundo, ¿no? Entonces, este continente, pero por otro lado, hay que decir también que este continente se ha vuelto un archipiélago enorme de voluntades comunicacionales emancipadoras. Es cierto que muchos muchachos con radios alternativas y comunitarias, con periódicos, con twitters, con Facebook, es decir, con un protagonismo que en todo el continente ha inundado redes y espacios, pero es un archipiélago enorme, inconexo. No logramos todavía tender las redes entre todos nosotros para crear una agenda común de combate respecto a la agenda común que nos compete. Nuestro análisis, te concluyo rápido, nos llevó a ver cuál es el concepto que hoy uniría a todos estos movimientos en una propuesta concreta de acción conjunta, que le toca el alma a todo el mundo. Y encontramos que es la palabra inflación, que va recorriendo todo el continente porque va ahora dando el poder adquisitivo de la clase trabajadora, porque es un tema de temas. Ahora, no hemos sido capaces de desmontar el concepto de inflación, de ese palabrerío técnico que es como una especie de dios griego que anda por ahí haciendo maldades contra la humanidad, cuanto que hay que politizar a la inflación, hay que meterla en un debate y explicarla llanamente y convertirla en agenda de nuestro trabajo comunicacional, en contraofensiva simbólica, semiótica, en una contraofensiva que nos permita ganar el sentido para explicar que este fenómeno llamado inflación
incluso si aceptamos la polisemia o la multifactorialidad del fenómeno, aún así sigue siendo una emboscada económica del capitalismo. Entonces, algunos que dicen, yo podría resolver el problema de la inflación, como dijo Macri, pero es incapaz de hablar del concepto de expropiación, por ejemplo, que es una solución al problema de la inflación en más de un sentido. Esta agenda no está en el corazón ni en la acción política de nuestros hermanos de medios de comunicación, de ese archipiélago, y es un vacío enorme, porque nos falta capacidad organizativa, nos falta capacidad de producción de sentido, nos faltan fábricas de contenido y nos falta pues el acuerdo político de acción conjunta en comunicación, ¿no? Hubo una época en la que escritores como Gabriel García Márquez se leían en México o en Colombia, por supuesto, se leían en toda América Latina. Y cito uno entre muchos más. Dime un nombre de un periodista, un intelectual latinoamericano que sea una referencia para sus colegas y para los lectores en el resto del continente. Pues, por ejemplo, te digo Atilio Borón, ¿no? Que es leído en un sector todavía acotado, ¿no? Muy, muy acotado. No tiene la extensión de García Márquez, por ejemplo, ¿no? No, estamos hablando de figuras de esa naturaleza, o sea, no de quienes forman parte de nuestro mundo, ¿no? Y escriben básicamente para nuestro mundo. Sí, pero es que también es cierto que, a ver, me cuesta trabajo decirte algo en esa dimensión, porque también es verdad que a ver si me ocurre decirte ahora Abel Prieto, ¿no? De Cuba. Pero también Abel con una dimensión y un espacio. Un gran intelectual, ¿no? Pero acotado a Cuba y a nosotros. No es un pensador de influencia de masas. Entonces, si esa es la dimensión que quieres que claro, te conteste, a eso me refiero. A esa no tengo respuesta. Porque no lo hemos sabido construir y porque también es verdad que eso se construye como resultado de una acción política conjunta, ¿no? Yo te digo, un escritor como Andrés Oppenheimer, que está en Miami, ¿no? Se reproduce en 20, 30 periódicos latinoamericanos. ¿Quién hay de eso en América Latina en otra dirección? Pues tú, a lo mejor. No, ni remotamente, no, es ni que, siquiera en México. Porque tenemos también bloqueados los pasos, ¿no? Es decir, a mí me sorprende haber visto, por ejemplo, que mi amigo Epigmenio Ibarra ahora va y se sienta en uno de los medios estos que es de la derecha extrema, y va y dice lo suyo y aparentemente hay libertad para que exprese lo suyo. Pero eso no garantiza que tenga resonancia en el sentido que tú dices. Ahora, pero es que también las formas de la censura, Luis, se han perfeccionado mucho, ¿eh? Entonces, en algunos casos, si Carmen Aristegui, por ejemplo, te llevara, o a cualquiera que tuviera un discurso profundamente revolucionario, yo no sé si tuviera efecto en esa dimensión que tú dices. Para mí es un problema de gravedad y si me permite decírtelo, es un problema de saber si tenemos la capacidad y si la época va a permitir el surgimiento de personalidades así, ¿no? Vamos a una pausa, si te parece, y regresamos con esta candente conversación. Se puso sabroso. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando sobre comunicación en América Latina con el doctor Fernando Buenabad, filósofo, director del Instituto Centro McBride de la Universidad de Tannus en Argentina. En este intercambio, en este cruce de palabras en el que no va a ser cruce de trompadas, ¿no? Fernando, por favor, Fernando. No, lo que quiero decir es... hemos sido capaces desde la izquierda, desde la prensa escrita de la izquierda y la intelectualidad de la izquierda, de comunicar algo que haga sentido en todo el continente, porque tú dices, y eso es cierto, pues, estamos balcanizados, está la censura, no van a dejar pasar, pero mi pregunta es... hemos sido capaces de crear un estilo literario
una agenda informativa que pueda atravesar a toda la región, que no la tengamos que leer desde el país, por decir algo, Sí. ¿no? Que es quien ha incorporado escritores latinoamericanos a sus Me cuesta páginas. mucho trabajo pensar, pero en cierto nivel, sí, por ejemplo, circula mucho resumen latinoamericano, que es un esfuerzo extraordinario Así es. de trabajo, de voces múltiples, de temáticas múltiples, inclusiva, etcétera, pero también estacionada en una zona de lectura que no... Es que cada vez que dices esto, yo estoy ahora en la cabeza me resuena mucho el trabajo y la obra y los textos y el estilo y el modo del subcomandante Marcos, que en alguna época hizo eso, que se leía en rincones allá me tocó estar en la Universidad de Buenos Aires en el año 94, entrado el año 94, con muchachos de la UBA, leyendo los comunicados de la Selva Lacandona, y ahí había una llegada construida con un conjunto de artificios semánticos, poéticos, políticos, que estaban teniendo resonancia en ese nivel. De esa experiencia, si esta es una de las caracterizaciones que estamos tratando de fijar, de ese nivel no veo otro, ¿no? Vi en alguna época sí a Chávez, por ejemplo, ¿no? Que logró, hasta se metió a tuitear y se metió a hacer un montón de cosas, Hugo, en las que alcanzó a tener resonancia continental en sus discursos, etcétera, ¿no? Sí alcancé a ver alguna vez con Evo Morales el esfuerzo también que ellos hicieron de posicionar, mira, una categoría fantástica, es un avance político extraordinario para una constitución de nuevo género, constitución política de nuevo género, el concepto de Estado plurinacional. Claro. Es una revolución jurídico-política que todavía no alcanzamos ni a entender. Bueno, eso Evo en alguna época se ocupó de difundir y de movilizar, y se quedó también en un plano en el que no tiene esta resonancia de la que estamos ahora, incluso exigiéndonos todos, ¿no? Pero lo que también es cierto es que en esta otra forma de trabajo que se ha dado en el archipiélago que te digo, a mí me parece que se está gestando otra cosa que puede ser la conjunción de voces, que sean voces, que sea agenda política más que individuos, ¿no? Eso me gusta mucho a mí, lo que está pasando. Y ha pasado con algunos pequeños casos, porque sí, por ejemplo, esto de la crisis del neoliberalismo, creo que sí es una agenda que está recorriendo muchas cabezas en muchos frentes. Sí sé que, por ejemplo, mira, conozco más o menos ese terreno, que es las 1000 facultades de comunicación que hay en América Latina, más o menos, tienen como preeminencia la biblioteca del pensamiento hegemónico. Obligan a los chavos a leerse todo el arsenal del pensamiento hegemónico. Funcionalistas, algunos relativismos o pragmatistas, en fin, dominan ese escenario. Pero sí transitan por ahí lecturas de crítica seria sobre el neoliberalismo, y luego las alternativas. Es un salto enorme, guardada toda proporción y toda distancia, pero no va a alcanzar a convertirse eso en lo que yo quisiera o lo que tú quisieras o todos quisiéramos, por ejemplo, en una fuente de información que uniera eso. Alguna vez, con Hugo Chávez en Venezuela, soñamos que eso sería Telesur, por ejemplo. Soñábamos y anhelamos que este proyecto alcanzara a ser la voz del sur, que consolidara todas las agendas y todas las diversidades en un proyecto de esa envergadura. Pues ya viste cómo se vino la censura, el enclaustramiento y la persecución. Sacaron de la grilla de transmisión en Argentina la transmisión de Telesur, así nomás porque Macri dijo saquen eso de la vista de la gente. Bueno, en México hay que verlo por las redes. O hay que pedirle permiso a los grandes monopolios mediáticos. Que no lo dan. Que no lo dan. Entonces, esa guerra sorda... Estamos hablando hoy en día, no estamos hablando esta mañana. ¿No? Sí. Esa guerra es una guerra de licencias, de permisos, de espacios, que se tiene que dar cuadrante por cuadrante, minuto por minuto. Y además, Luis, con un desafío en el cual yo estoy seguro que no estamos nosotros hoy habilitados, ni capacitados, ni siquiera concienciados, si se dice así, que es entender la lucha en tiempo real. La batalla esta es en un bosque de espejismos en tiempo real para tratar de rescatar 3 o 4 nociones históricas: la de la verdad,
la de la ética y la de la transformación, que se manejan con una soltura irresponsable, pero que son temas profundos que hay que discutir, ¿no? En una de tus primeras intervenciones, Fernando, tú hablabas de la producción de sentido, ¿no? Desde el campo comunicacional de la izquierda, así como lo describes, como un archipiélago de pequeños grupos, pequeños periódicos, etcétera, etcétera, ¿se está produciendo sentido? ¿Hay hoy un sentido hacia dónde vamos, que convoque a los jóvenes, convoque a los movimientos, provoque emociones? Sí, sí hay uno. Es que esto es, digamos, dialéctico, ¿no? Y eso implica contradicciones. Hay un sentido que recorre casi todo este archipiélago y es el hartazgo. La inmensa mayoría de estas voces... Lo estás definiendo en negativo. En el sentido negativo, pero que es, pues, que es razón de la contradicción y razón de lo que entiendo que están haciendo de ahí, ¿no? Como decía el viejo Gramsci, ¿no? Lo viejo no acabó de morirse, lo nuevo no acaba de nacer y tenemos una zona intermedia donde están todos los demonios haciendo de las suyas. Bueno, si eso pudiéramos referirlo, eso está pasando de alguna manera en este archipiélago enorme, donde sí hay mucho hartazgo, hay un descrédito fuerte por las instituciones, digamos, desvencijadas de las formas de gobierno y de Estado que hemos visto, hay un descreimiento severo sobre la democracia burguesa, hay muchos frentes que están interpelando a esta concepción de democracia, que casi todo lo deposita en una especie de comercio de votos, y además es un descreimiento además por la concepción de la democracia como una especie de acontecimiento aislado al cual hay que rendir pleitesía cuando que no vive en la vida real de todos los días la democracia. No hay democracia en las academias, no hay democracia ni en la casa, ni en ningún lado. No se deciden las cosas por la voluntad colectiva que acuerda y puede consensuar para dónde caminar. Ese hartazgo está produciendo entonces interrogaciones y creo que algunas experiencias teóricas interesantes, ¿no? Por ejemplo, la conexión que hay entre muchachos que están haciendo experiencias TikTok, por ejemplo, en Argentina, ya en contacto con compañeros periodistas jóvenes de La Habana. Están inventando noticieros TikTok, por ejemplo, extraordinaria experiencia de comunicación, donde se preguntan en términos de relato, de presencia política del otro relato que no es el hegemónico. Se preguntan, así se llama su movimiento, ¿y si lo contamos? ¿No? ¿Y si la contamos? Pero tiene que ver con interpelar también, poner en crisis el modo del relato hegemónico. Que no me la cuenten como me la han contado siempre, sino que ahora yo quisiera elaborar un relato, un discurso que tuviera carácter de contraofensiva, de contraculturalidad, y luego pues de resolución específica a la crisis de todas las crisis, que es la crisis de dirección revolucionaria, que a mi entender sigue acogotando a la humanidad entera, ¿no? ¿Qué opinión te merece, Fernando, tú que conoces muy bien América Latina, todos estos nuevos gobiernos de la segunda ola que critican a Venezuela o que critican a Cuba? Sí, que son irresponsables. Esas opiniones, yo no quiero generalizar, todo es irresponsable, pero esas son, me parece, desplantes, como para quedar bien con algún sector de las oligarquías nacionales y que no digan, ya es otro comunista como aquellos, ¿no? Y si eso es una concesión, si eso hipotéticamente fuese que el líder concede para no pelearse con los locales y eso, hasta tendría una explicación táctica o estratégica, pero es vergonzosa desde el punto de vista histórico, porque no ayuda precisamente al desarrollo de la confianza que tenemos que desarrollar por esos procesos que han sido no solamente ejemplares, sino heroicos, ¿no? Entonces, yo lo rechazo. A mí en esa parte más bien me decepciona, ¿no? Y podría citarte nombres, el del presidente Fernández, por ejemplo, o de su canciller, o de algunos otros referentes, que han dicho cosas que, a mi entender, no solamente son insensibles, sino hasta diría yo irrespetuosas. Porque atrás hay pueblos luchando, porque atrás hay debates de los pueblos en las bases que se ignoran así antojadizamente a cambio de simpatizar con un grupo de, no quiero poner adjetivos, pero un grupo de hegemonía que hacen para no disgustar, ¿no? Dicen algunos, hay que tranquilizar el mercado. Cuando están hablando de tranquilizar el mercado, están hablando de tranquilizar a sus 5 cuates que controlan la economía, ¿no? Lo mismo pasa con la opinión pública.
y con la opinión que va a ser publicada. Entonces, a ese respecto, yo creo que deberíamos esforzarnos en construir modelos claros de reproche, fundamentados, que pongan en evidencia la evidencia de estos pueblos en lucha, que no pueden ser tratados así. Y por otro lado, también hay otros que no mencionan, que no se atreven a dar ese paso de comentario crítico o despectivo, pero que se callan la boca y que en el silencio conllevan más o menos la misma irresponsabilidad. Porque yo creo que ahora les toca a todos estos liderazgos llamados de la nueva ola asumir compromisos históricos. Y la historia de este momento, frente a esta situación mundial de guerra, de capitalismo exacerbado, enloquecido, donde los grandes monopolios de la industria de las armas en el mundo y la industria financiera bancaria y la industria mediática aceleran su concentración monopólica, no hay salvación posible. Y es preciso explicar, y es preciso denunciar, y es preciso construir corrientes de pensamiento, producción de sentido transformador. Y si no acuden a esa cita con la historia, de verdad que es un desfalco, la verdad que es un fraude frente a lo que la gente está exigiendo desde la base, ¿no? Déjame ir a nuestro antiguo debate para decir algo que pareciera distinto, pero creo que no lo es. Desde el campo popular y progresista, tenemos excelentes periodistas, grandes intelectuales, escritores magníficos, comunicadores en las nuevas redes excepcionales. ¿Qué hacer para resolver esta situación de aislamiento? Digo aislamiento continental. Sí. Yo lo que vengo proponiendo, porque pues me dedico a eso, mi trabajo, mi chamba diaria es esa, es primero consolidemos un método correcto de autocrítica, ¿no? Que no sea golpe de pecho y puro confesionario, sino que nos replanteemos efectivamente sobre qué modelos ideológicos y políticos hemos trabajado todo este tiempo, y si no hemos metido la pata en 30 veces y no hemos sido capaces de reconocer, ¿no? Y me pongo yo primero que ninguno, porque es parte de la obligación. El método de Marx, por ejemplo, que a mí me ha educado mucho en mi vida. Perdón, tenemos un minuto. Bueno, el método de trabajo tiene que ser ponerse a consideración y cuestionar primero el propio método. Y luego entrarle al trabajo que es que no vamos a poder construir soluciones con modelos copiados, trasplantados o esclerotizados, si no nos ponemos creativos. Y hace falta poesía, y hace falta enamorarnos, y hace falta una gran revolución humanista de nuestro tiempo. Y ahí le paro si quieres, Fernando, para seguirle después. Muchísimas gracias. Gracias, Luis, gracias. Y no hicieron falta los guantes de box. box, No, hombre, ¿ves? qué bueno, y menos mal. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.